Te han mentido 2 veces sobre los textos clásicos de medicina china, porque no son un manual que pueda ser leído como un libro de texto o una novela, y porque no están obsoletos ni tienen un lenguaje críptico e indescifrable. Si crees que son un manual de tratamiento listos para aplicar, estás cayendo en la mayor trampa de la MTC moderna. O si crees que solamente es para eruditos, que nada tiene que ver con la clínica, estás equivocado. Hoy te voy a revelar cómo los grandes maestros realmente usaban los clásicos y por qué la mayoría de los terapeutas los están interpretando mal, lo que podría estar saboteando tus tratamientos sin siquiera darte cuenta. En este vídeo descubrirás por qué los clásicos no son un recetario y qué nos enseñan en realidad, o cómo leerlos correctamente para mejorar tu diagnóstico y tratamiento, o el error que cometen la mayoría de los terapeutas al acercarse a los clásicos. Ojo, cuando hablo de clásicos hablo de los textos de la dinastía Han, el Huangdi Neijing, su Wen Ling Shu, el Nanjing, incluso el Shanhan Sabin Lung, este tipo de libros. Creo que ya sabes a lo que me refiero. Bien, lo primero que quiero explicarte es que los clásicos no son recetas, son mapas. Si alguna vez te has sentido frustrado porque lees un clásico, por ejemplo, en el capítulo 5 del Shu Wen, este es un maravilloso libro que habla de este capítulo, y en este capítulo habla de las correspondencias de los 5 elementos. Estas correspondencias las aprendes la primera semana de clase, yo creo que ya te las sabes, pero cuando lees el clásico te das cuenta de que en algún párrafo no hay la correspondencia que te han enseñado en clase. Entonces, puedes pensar que hay un error de traducción o que el texto está mal. No, es porque estás leyendo el clásico de manera equivocada. Los clásicos no están diseñados para darte respuestas exactas, sino para enseñarte a pensar y mostrarte las posibilidades. Son herramientas de interpretación, no son un libro de texto con una única solución, no son un libro que te aprendes como el Fundamentos de Medicina China de Ma Chao o de cualquier otro autor. No, la ley de la correspondencia de los 5 elementos no es completamente lineal, hay variaciones. La vida es mucho más compleja y es mucho más rica que esos cuadros que te aprendiste la primera semana de clase. Y esto es lo que te muestra el clásico. Mira, el clásico es un mapa realista, mientras que el libro de texto es un mapa ideal. Me explico. El libro de texto que seguro que has estudiado salen las correspondencias de los 5 elementos, ya sabes, madera, hígado y vesícula biliar, sabor ácido, tendones, etcétera, etcétera. No te voy a aburrir con esto. El libro de texto te explica esto de forma lineal y tú lo aprendes. Tendones, hígado, músculos, bazo, color amarillo, bazo, rojo, fuego, corazón, todo esto. Muy bien, pero ¿es real recitarlo como un loro delante del paciente? Quiero decir, ¿no hay otras variaciones? Está bien, esto es la base sobre la que se construye el conocimiento de medicina china, pero la naturaleza es mucho más compleja, hay variables, siempre hay variables, y esto es lo que te explica el clásico, o al menos es lo que es el apunte que te da para que tú puedas pensar e ir un poco más allá. El mapa realista del clásico va más allá de estas simples correspondencias categóricas y estas categorías como tan cerradas. Te enseña a navegar por la ciudad real, por la vida real, por un paciente real, por unos síntomas reales, no la del mapa. El libro de texto te enseña un mapa ideal, con todas las correspondencias, todo ahí súper chulo. El texto clásico te enseña un mapa real que va más allá. Por ejemplo, en el mismo capítulo 5 de Shu Wen, que este fantástico libro habla de él, aparecen estas correspondencias y al principio todo sigue igual que en el libro. Por ejemplo, te cito literalmente una parte que dice: el Shen en el cielo constituye el viento, en la tierra la madera, viento, madera, bien. Entre los constituyentes físicos, los tendones, viento, madera, tendones, bien. Entre los Chang, el hígado, viento, tendones, madera, hígado, todo esto está correcto. Colores, el verde pálido, bien. Entre las notas musicales, chue, no tengo ni idea de cómo suena eso. Entre los sonidos de la voz humana, el grito. Entre los movimientos patológicos, apretar. Entre las aperturas, los ojos. Entre los sabores, el ácido,
y entre las voluntades la rabia. Hasta aquí todo sigue el cuadro, estamos tranquilos, podemos vivir, podemos seguir nuestra tabla de los 5 elementos y todo está allí bien posicionadito. Pero sigue, la rabia daña al hígado, la pena prevalece sobre la rabia. Bien, la rabia, hígado, pena que se corresponde al metal, el metal controla a la madera, por tanto, bien, el viento daña los tendones, ok, pero la sequedad, metal, prevalece sobre el viento, madera. El ácido daña los tendones, pero el metal prevalece sobre el ácido. Hasta aquí todo va bien, podemos tener nuestra tabla y podemos leer el clásico y decimos, ostras, aquí todo corresponde, pero la vida real no es así. Cuando llega el turno del agua, y es curioso porque en el Su Wen y en los clásicos en general, me refiero a Huang Di Neijing, Su Wen Lin Shu y Nanjing, cuando habla de fisiología normalmente empieza por la madera. Madera, fuego, tierra, metal y agua. Ya sabes cómo va esto. Entonces, cuando llega al agua, cuando llega el turno del agua, pasa esto que verás al final. Chan, 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 chan. En el cielo constituye el frío. En la tierra, el agua. Frío, agua, correspondencia correcta. Entre los constituyentes físicos, los huesos, agua, huesos. Entre los Chang, el riñón, agua, huesos, riñón. Entre los colores, el negro. Hasta aquí todo va bien, podemos estar tranquilos. Entre las notas musicales, yu. No tengo ni idea de cómo suena esta nota musical. Entre los sonidos de la voz humana, los gemidos. Entre los movimientos patológicos, los temblores por el miedo. Entre las aperturas, las orejas. Entre los sabores, el salado. Entre las voluntades, el miedo. Hasta aquí la correspondencia es perfecta con nuestra tabla de los 5 elementos. El miedo daña el riñón, pero pensar demasiado prevalece sobre el miedo. El miedo es agua, pensar demasiado es tierra, la tierra controla el agua, por tanto, correcto, sigue la correspondencia de los 5 elementos. Pero aquí ya todo se complica, sigue. El frío daña la sangre. El frío debería dañarle los huesos porque es el que corresponde con el agua, con el riñón. ¿Por qué narices dice que el frío daña la sangre? Dice, la sequedad prevalece sobre el frío. La sequedad no era metal. El metal no genera el frío, el agua. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Debería decir que la humedad prevalece sobre el frío. La tierra gobierna o controla, la tierra controla el agua. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dice, el salado daña la sangre. Hasta aquí, otra vez, daña la sangre, debería decir daña los huesos, pero el dulce prevalece sobre lo salado. Aquí otra vez la correspondencia es correcta. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que hay pasajes que saltan estas correspondencias y lo hacen por un motivo. Lo hacen porque tienes que ir un poco más allá de estas correspondencias y el clásico te está diciendo hacia dónde y de qué manera. No está mal escrito, creo yo, no hay un error de traducción, creo yo. Lo que pasa es que te está diciendo, cuidado porque tienes que tener en cuenta también esto otro. Te hace pensar, no te da la respuesta, te hace pensar. Y esto es increíblemente importante e interesante porque es este punto donde el clásico te enseña a pensar y te enseña a ir un poco más allá de lo que es la cuadrícula, la tabla de los 5 elementos. ¿Por qué? Porque la vida real es un poco más compleja, porque hay relaciones que no están en este mapa ideal del libro de texto. El libro de texto te da las opciones básicas, el libro clásico te da las opciones básicas, más te abre algunas puertas. Y la respuesta que tú des, por qué el salado daña la sangre o el frío daña la sangre, las respuestas que te des será lo que te va a hacer crecer como terapeuta. Porque no olvides que la calidad de tu medicina china tiene que ver con aquello que llevas dentro, con la calidad y la comprensión profunda que tú puedas obtener a partir de la vida, de los clásicos, de tus pacientes, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así que en este sentido, el clásico te está dando una oportunidad para aprender más allá y para ir profundizando en lo que es la medicina china real y no solo la medicina china de los libros de texto completamente cuadriculada y que cualquier análisis un poco profundo te das cuenta que esto no funciona así. Seguramente lo habrás visto
cuando intentas aplicar un tratamiento a un paciente, un tratamiento que sobre el papel es perfecto, pero luego en la realidad no es así, ¿vale? El libro clásico es un mapa real de lo que hay. Incluyen los atajos, el tráfico, no solamente las calles principales. Atajos, tráficos, no solamente calles principales, ¿vale? ¿Entiendes por qué son tan importantes? ¿Entiendes por qué somos los que nos gustan los clásicos tan beligerantes en favor de aprender, estudiar y repensar una y otra vez los clásicos? Los clásicos te ayudan a pensar más allá de lo superficial para perfeccionar tu forma de entender la fisiología y al paciente. La medicina china clásica es como el Kung Fu. No soy muy malo en Kung Fu. Un arte que se perfecciona, no es algo que se memoriza. Un error común es creer que si memorizas más, diagnosticarás mejor. Esto no es así, no funciona de esta manera. Es si aprendes a relacionar más que diagnosticarás mejor, no si memorizas más. Pensar que estudiar más síndromes equivale a mejorar clínicamente es algo que no funciona de esta manera. Saltar de un libro a otro sin integrar el conocimiento de la práctica tampoco es algo que te vaya a ayudar, sino es que haces el proceso de pensar y repensar y ver las diferentes posibilidades. Otro error común es creer que tienes que saber chino antiguo para darte cuenta de las sutilezas que hay dentro de los clásicos. No, yo personalmente, aunque chapurreo un poco de chino bastante mal y sé algunos caracteres naturalmente, no soy experto en chino antiguo. Sin embargo, sí que puedo obtener algunas traducciones y puedo obtener sobre todo personas que puedan explicarme y darme respuestas a estas preguntas y ayudarme a pensar en respuestas a estas preguntas, ¿vale? Que esto es lo más importante, ¿vale? No es verdad que tengas que memorizar el chino antiguo, no es verdad que tengas que memorizar los clásicos, no es verdad que tengas que estudiar más y más y más síndromes. En vez de esto, lo que hacían los grandes médicos que usaban los clásicos es no tratar de abarcar todo, enfocarse en comprender los principios fundamentales. Los principios fundamentales son adaptativos a cada situación clínica. Las tablas fijas no son adaptativos. Los principios fundamentales sí son adaptativos a cada situación clínica. Los antiguos médicos de renombre y todavía hoy en día vuelven una y otra vez a los textos clásicos, porque cada lectura puede revelar algo nuevo, puedes darle una vueltecita más a la tuerca y puedes comprender cosas que realmente te habían pasado por alto. Y esto es completamente normal. El clásico tiene muchos niveles diferentes de lectura, no tiene un solo nivel, no es como un libro de texto. Esa es la diferencia clara que quiero hacer entre ambos. Cada lectura te puede revelar algo nuevo, incluso sobre ti mismo, sobre ellos mismos, sobre la forma de comprender los principios fundamentales y no solo de comprenderlos, sino de llevarlos a cabo. La medicina china es un arte, no es un catálogo de fórmulas. El Kung Fu no se aprende memorizando los movimientos, se aprende practicándolos hasta que forman parte de ti, hasta que se vuelven parte de ti, hasta que salen sin pensar absolutamente nada y simplemente como reflejos. La medicina china clásica es como el Kung Fu, tiene unos principios fundamentales que son sencillos, que no son ciencia espacial, no es algo que no se pueda abarcar, es algo que se puede conocer con un poco de estudio, pero estos principios son totalmente adaptativos y se adaptan a cada uno de tus pacientes. No importa cuántos libros leas si no entiendes cómo aplicar las enseñanzas de los clásicos en cada caso único. No es tan importante leer más y más libros, es mucho más importante profundizar más y más y más. Lo que importa es que tengas integrados dentro de ti los principios fundamentales y puedas ponerlos en práctica. No sobre un papel, también delante de un paciente. Un resumen rápido. Los clásicos no están diseñados para darte tratamientos cerrados, sino para entrenar tu mente clínica. Si buscas recetas en lugar de principios, te estás limitando a ti mismo. Los grandes médicos no memorizan, interpretan. Un día hablaremos de esto de la memorización
que se puso muy en boga y fue muy importante a mediados del siglo pasado, del siglo XX, pero no para la excelencia clínica, fue para otras razones de las que otro día hablaremos. Quiero decir, memorizar más no te hace mejor clínico, comprender más sí te hace mejor clínico. Así que si alguna vez has sentido que la medicina china es más confusa de lo que debería ser, sobre todo a nivel de práctica, es porque te han enseñado a buscar respuestas en lugar de descubrirlas por ti mismo. Te han enseñado algunas respuestas en lugar de aprender los principios fundamentales que rigen el diagnóstico y el tratamiento de tus pacientes. Mi recomendación es que leas los clásicos. La versión que tengas, empieza por algo, lo que tengas a mano. En inglés hay muy buenas traducciones. Busca versiones, la que puedas. Y luego, si quieres profundizar, busca alguna más académica, con más comentarios y con más explicaciones de cada uno de los caracteres. Pero la idea es que empieces a familiarizarte con el lenguaje, porque es un tipo de lenguaje el que te está explicando, y que poco a poco vayas entendiendo con más profundidad. Y, muy importante, sé flexible con lo que encuentres. Si algo no cuadra, pregúntate por qué esto está así. No te quedes con la idea. Hay algunos que dicen que hay muy malas traducciones. Bueno, esto es cierto en parte, naturalmente, pero es mucho más interesante para ti como terapeuta y para tu crecimiento intentar pensar qué esta palabra o por qué dice esto de esta manera. ¿Sí? Intentar buscar relaciones y soluciones a esto que te está presentando el clásico es mucho más interesante a nivel de crecimiento personal y como terapeuta que no descartarlo directamente. Las respuestas que encuentres te van a ayudar mucho a evolucionar en tu práctica, ¿vale? Ahora hay increíbles herramientas de traducción que puedes utilizar. Si utilizas GPT para traducir incluso del chino el texto clásico, no te olvides decirle que utilice los diccionarios clásicos de la dinastía Han, que no utilice los diccionarios actuales porque hay palabras que han cambiado ligeramente su significado. Pero sí, lee los clásicos, estúdialos, no les tengas miedo, no pasa absolutamente nada, no te van a morder. Pero luego hay una cosa importante, una cosa es lo que tú leas y otra cosa es que alguien te ayude a interpretarlos, porque están escritos en código, están escritos de una manera. No te diré que es para solamente los iniciados y para los que no tienen ni idea, para expulsarlos, que te dicen solo unas partes de lo que necesitas saber. Un último punto que quiero decirte, ahora que ya tienes ganas de agarrar el clásico y de leerlo, es que se tiene que interpretar, que tienen un código y que si encuentras a alguien que conozca un poquito este código, no tiene por qué ser un gran erudito, desde mi punto de vista, mejor que sea un clínico que un erudito. Si encuentras a alguien, es interesante que te ayude a encontrar este código y a leer entre líneas todo aquello que está diciendo el clásico, porque los clásicos hay que interpretarlos, ¿vale? Si quieres aprender a interpretar los clásicos como lo hacían los grandes médicos, te invito a explorar y si quieres te invito a mi clase gratuita sobre diagnóstico clínico que tengo en la descripción aquí abajo. Es una clase de menos de 20 minutos que te da las pautas, unas pautas basadas en los clásicos que te pueden ayudar a aterrizar tu diagnóstico. Puedes acceder a esta clase gratuita en el enlace de aquí abajo. Y muy importante, no olvides suscribirte y darme un comentario, un like si te ha gustado este vídeo para que yo sepa que hay interés y pueda hacer más vídeos como este. Nada más, nos vemos a la próxima. Chao, chao.